Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Efesios capítulo 1. Estamos viendo principios que no fueron alterados entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No tienen que ver, las leyes no tienen que ver con qué época de la vida o de la humanidad se refieran, porque las leyes siempre se van a cumplir. Si en la época de Moisés, en la época de Noé o hoy día alguien quiere transgredir el límite del techo y está caminando, se va a caer. Si hubiese caído Moisés y si hubiese caído Noé y si hubiese caído Adán, cualquiera, porque son leyes y principios que no se alteran a lo largo de la vida. Si nosotros habláramos de proporciones en nuestro dar a Dios, en una especie de retribución a nuestro querido Padre Celestial, también tendríamos que hablar que nosotros, como hijos de Él que somos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Toda quiere decir el 100%, y eso vamos a ver en Efesios 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese que dice toda. En el Antiguo Testamento no habían recibido semejante proporción de bendición, y sin embargo hubo un salmista, y ahí vamos por favor a la mitad de la Biblia, en Salmos, el 116, Salmo 116. Les quiero mostrar uno de los muchos que podríamos ver, por supuesto, en esta maravillosa palabra de Dios que está llena de ejemplos de gente que ha operado, que ha amado a Dios muchos años antes que nosotros. Bueno, ahí quiero que veamos un registro del Antiguo Testamento que marca, que documenta el corazón para con Dios y que ha tenido este hombre en esta escritura. Ha hecho una consideración que es digna de que nosotros la consideremos en esta época. Salmo 116, el 12, dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Quiere algo más simple? Qué salmo tan cortito, qué simple, qué tremendo que es esto. Hermoso versículo de la Escritura. Este salmista no podía decir que había sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él no podía decir eso, nosotros sí podemos. Y nosotros que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿qué podríamos decir si Él, antes del día de Pentecostés, dijo esta maravilla y tuvo este reconocimiento para con nuestro querido Dios? Entonces me pregunto, ¿en qué situación de retribución amorosa a Dios estamos nosotros? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y cuando nuestro Señor estuvo sobre la tierra, les recordó a ellos qué cosas no iban a cambiar. Les recordó un montón de cosas, les dijo un montón de cosas, pero acá lo que nosotros queremos ver en Mateo 22, ahí vayan yendo por favor, Mateo 22 en los Evangelios. Les recordó un montón de cosas, como decía el Señor Jesucristo, y les recordó una que no iba a cambiar con el cambio de administración. Una cosa que era tan importante. En el 22, en el versículo 37, Mateo 22, 37, Jesús le dijo, fíjese por qué digo que no va a cambiar con la administración: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le pregunto, ¿a usted le parece que esto cambió en la administración de la gracia después de Pentecostés en el siglo I? Ya Dios no desea que uno lo ame con todo nuestro corazón, cuerpo, alma, mente y fuerza. ¿Cómo no lo vamos a amar con esta prioridad, con esta preferencia afectiva a nuestro querido Dios? Cristo es el fin de la ley, o sea que no es necesario que nosotros la cumplamos. Claro está, pero eso no es impedimento para que no le demos a nuestro Padre Celestial el sitial de preferencia en nuestro corazón, en nuestra vida.
Y eso no depende de que estemos ahora después de Pentecostés o que haya cualquier santo de Israel antes del día de Pentecostés. No ha cambiado el deseo de Dios de ser amado por los suyos. Para ellos era un mandamiento y bueno, lógicamente acá lo está diciendo nuestro querido Señor Jesucristo. Bueno, además se puede ver en la palabra de Dios que los mandamientos vinieron por la dureza de sus corazones, pero un corazón que no estuviera duro no necesitaba de ningún mandamiento para amarlo a Dios con esta preferencia afectiva. Aún así, siendo el primero y más grande mandamiento de la ley, podría y debería ser nuestra amorosa respuesta a Dios en reciprocidad a todo lo que Él, o en devolución, digamos, al amor que Él nos ha tenido y nos continúa teniendo y estamos asegurados que nos seguirá teniendo. Somos sus hijos hoy día, somos sus hijos y es Dios en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Quién necesita de entre nosotros un mandamiento para amarlo a Dios de esta manera? Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5, en el versículo 1, ya anduvimos por este barrio nosotros, es bueno recordarlo cada tanto. Dice que estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y que no estemos más sujetos al yugo de esclavitud. Ya Jesucristo nos hizo libre de esos yugos. Entonces no tenemos que cumplir la ley para lograr justicia. Ya lo hizo Jesucristo por nosotros. No obstante, los principios de bendición del Antiguo Testamento son de aplicación práctica para los hijos de Dios independientemente de las administraciones. Ageo. Vaya a Mateo donde estuvimos, hacemos Malaquías, Zacarías y Ageo. Ageo capítulo 1, ahí al comienzo de Ageo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta, es decir, Ageo los confronta por revelación de Dios, diciéndole, ¿a ustedes les parece bien? Ustedes tienen su casa pintada, tienen losa radiante, equipo de aire acondicionado, tienen todos los lujos y la casa de Jehová está abandonada. ¿A ustedes les parece bien eso? 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es como decirles, piensen lo que está pasando, piensen lo que les está pasando. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en 2 Corintios capítulo 9 que cuando uno sembraba abundantemente, recogía abundantemente y si lo hacía escasamente, recogía escasamente? Fíjese, acá no les estaba resultando así. Entonces, Ageo, por revelación de Dios, les dice, mediten, piensen, ¿cómo puede ser que ese principio no les está funcionando a ustedes? ¿Qué pasa? ¿Dios dejó de funcionar? No, damas y caballeros, ellos habían dejado de honrarlo a Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Acá no hay proporcionalidad entre la siembra y la siega, la cosecha. Entonces, en este momento de la época, en esta época del pueblo, de la historia de Israel, el pueblo no estaba viendo el fruto deseable y bendito de sus esfuerzos. Entonces, para bien de ellos, Dios les instó repetidamente a que pensaran en lo que estaba pasando. No era ni es lógico, damas y caballeros, que haciendo tanto esfuerzo no vieran fruto. La ley siempre se cumple.
Sin embargo, ellos recogían poco, no se saciaban, no estaban satisfechos, no se calentaban y no les duraba el salario, no llegaban a fin de mes. Perdían todo por no ponerlo primero a Dios en sus vidas. Por eso Ageo les dice en el 7 o a partir del 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ya se los había dicho antes, está insistiendo, debe ser importante acerca de meditar en sus caminos. Que básicamente les estaba diciendo qué es lo que están haciendo y qué es lo que no están haciendo. O qué es lo que están haciendo que no deberían hacer y qué es lo que no están haciendo que sí deberían hacer. 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. No se refiere lógicamente a la casa de ellos, sino a la casa de Dios. Ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Lo ven? Dios quería que ellos tuvieran todo lo que necesitaban. Entonces, ¿qué le dice? Sigan igual porque yo los amo. Él no dejaba de amarlos. Y justamente como no dejó de amarlos, les decía qué tenían que hacer para ser benditos conforme a las leyes que Él había dado. ¿Qué querían que hiciera? Que cambiaran todas las leyes y que ellos, igual, aunque no hicieran nada para Él, lo renegaran de Dios, sean negligentes en cuanto a Dios y al cuidado de las cosas de Dios, nunca lo pusieran primero en sus vidas e igual tener abundancia. Dios los regresa a su palabra para que apliquen los principios de su palabra y sean benditos. ¡Qué maravilloso que es esto! Bueno, 11. Y llamé la sequía sobre la tierra. En realidad la sequía vino, no es que Dios la llamó. Vino porque ellos dejaron de aplicar los principios. Dejaron de ponerlo primero a Dios y dejaron de traer cosas. Dejaron de honrarlo a Dios con sus bienes, con una parte proporcional de sus bienes. No es que Dios les trajo la sequía. La sequía vino como una consecuencia lógica. Nada tiene que ver Dios con eso, pero los invita a que regresen a hacer lo que corresponde para que les vaya bien, porque Dios quiere que nos vaya bien. Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ageo los sacude, los confronta para sacarlos de la apatía espiritual donde ellos estaban sumergidos, estaban como dentro de un frasco de mayonesa, ahí sacando la cabecita apenitas en un frasco, no podían hacer nada. Y bueno, a mí me parece muy, muy vívida esta imagen que nos provee en Saco Roto, que hablaba que el salario de ellos les caía, recibe su jornal en saco roto. Es como tener un agujero en el bolsillo. Uno mete lo que gana en ese bolsillo, ¿qué va a pasar? Se cae, cada cosa que pone se cae. Así que nos da a nosotros una imagen muy vívida de lo que es abandonarlo a Dios y a los principios que Dios dio para nuestro gran beneficio. Esta gente estaba ocupada con sus propias cosas y dejó para después o para nunca las cosas de Dios, como el templo en este caso. Hoy día no hay templo que mantener, como tampoco hay levitas a quienes hay que darles el 10% o cualquier otro porcentaje. El principio, sin embargo, de ponerlo primero a Dios y de reconocerlo con todo nuestro ser y con todo nuestro multiforme dar y con una proporción de nuestros ingresos, damas y caballeros, no ha cambiado. No ha cambiado. Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan. El mismo Señor Jesucristo, con su grupo de trabajo, si me permiten llamarlo de esta manera, tenía dinero para las distintas necesidades emanadas de su responsabilidad de ministrar el mensaje del reino de Dios a las personas. Juan 12, versículo 6. Pero dijo esto, Judas Iscariote dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.
La palabra bolsa viene de una palabra griega que significa eso, bolsa, un contenedor, un estuche donde ellos, una cajita, una cartera, donde ellos guardaban las ofrendas. Y obviamente Judas era el tesorero del grupo. Juan 13, versículo 29, dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Aquí puntualiza dos posibles usos de los fondos. Fiesta, que en este caso se refiere a la fiesta de la última cena, y darle a los pobres. Más tarde Pablo, les voy a mostrar en Hechos 28, estos son probables usos. Ahí evidentemente nuestro querido Señor Jesucristo con su equipo, con los maravillosos apóstoles que tenía, bueno, lamentable Judas no, pero con este maravilloso equipo que tenía, él tenía una bolsa para cubrir sus necesidades. Hechos 28 en el versículo 30 dice, al final, justo al final de Hechos, cuando va terminando, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo requiere de tanto en tanto algún tipo de inversión, como el alquilar una casa en el caso aquí de Pablo o hacer una fiesta en el caso de nuestro querido Señor. Pero esas inversiones, y lo digo así entre comillas, no son una motivación apropiada para que el Hijo de Dios dé. Por otro lado, no ofrendamos para que Dios nos bendiga. Preste atención a esto, al para y al por qué, porque ahora quiero hacer un gran énfasis en esto. Nosotros no ofrendamos para que Dios nos bendiga. Lo hacemos porque Él nos bendice. No damos para que nos dé. El dar no es extorsión a Dios. Damos porque nos ha dado y nos da. Y confiamos que nos continuará dando. Una cosa, damas y caballeros, es ser consciente de que habrá retorno de bendición por parte de Dios cuando nosotros damos, y otra es dar para o con el objetivo que nos retorne. Es muy diferente, es un tema muy serio de actitud. Mucho cuidado con esto. Entonces, un hijo de Dios no debiera dar para que Pablo alquile una casa, en una manera de decir. O que el Señor Jesucristo haga una fiesta, en otra manera de decir. Uno da en retribución proporcional porque Dios, en primer lugar, le proveyó a usted y usted administra bien lo que ha recibido de su gracia, misericordia y amor. Así que, su primera responsabilidad como buen administrador es dar una proporción y luego administrar correctamente también el resto, pues el 100% de lo que usted tiene es aquello con lo que Dios lo bendijo. Todo es de Él. Usted reconoce primero a Dios con un porcentaje y luego administra el resto de la misma responsable manera. Uno da voluntariamente y generosamente porque sabe que fue bendecido por su Padre Celestial. El Hijo de Dios que estudia su palabra quiere retribuirle al menos proporcionalmente en virtud de lo que su mente renovada a la palabra de Dios le indica como proporción aceptable, como una muestra adecuada de su gratitud y agradecimiento a Dios. Una pregunta que surge en los círculos cristianos es: ¿qué hacen con la plata? Yo escucho que esto se pregunta mucho. ¿Usted alguna vez escuchó esa pregunta o usted mismo la ha hecho? En este estudio nosotros estamos estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios qué es lo que a usted le conviene
hacer con la plata. La pregunta que usted debiera hacer es, ¿qué hago yo con la plata? Una vez que usted dirige su ofrenda a algún lugar, a una institución, son los encargados de esa institución quienes tendrán que responder delante de Dios. Usted es responsable por su siembra, y preste atención. Usted es responsable por dónde lo siembra. Sí, tiene que ser cuidadoso. Tiene que ser responsable de cuánto siembra y el corazón con el cual usted siembra. Usted responde a su Padre por lo que usted hace con su plata. Un hijo de Dios entonces no debiera de dar con la mira puesta en la utilidad de su dinero. Usted da porque está agradecido y reconoce la mano de Dios en su vida y porque busca fruto que abunde en su cuenta, como usted puede leer en Filipenses 4:17. No obstante, así que guarda con esto, usted también es responsable de hacer la mejor inversión de su dinero. Por ejemplo, si usted llevara el dinero al banco, usted buscaría que ese banco le dé una buena tasa de financiación y que lo deje tranquilo, que al final del plazo en el cual usted dejó el dinero, se lo devuelvan con intereses, con incrementos. Igual que los siervos fieles que habíamos visto anteriormente en una parábola. Cuando el sembrador siembra, busca sembrar en suelo adecuado. ¿Usted es responsable de sembrar en suelo adecuado? Claro que sí. Usted tiene que saber que si usted siembra en las baldosas, usted no va, si usted cosecha, no sé, siembra tomates en la baldosa, usted no va a cosechar tomates si los sembró en la baldosa. ¿No es cierto? Igual es con un hijo de Dios y con el dinero que dispuso en su corazón separar como una retribución amorosa y agradecida a Dios. Usted es responsable de sembrarlo en buen suelo que rinda el mejor fruto en la difusión de la misma palabra que bendijo su vida. Con esa palabra que usted aprendió, usted deseó retribuirle proporcionalmente y amorosamente, voluntariamente, espontáneamente y con corazón generoso a nuestro querido Dios. Recuerde siempre que no importa cuánto dé, jamás va a superar la capacidad de Dios de dar. Nuestro Padre Celestial derrama, Él no da, Él derrama, damas y caballeros. Romanos capítulo 8. No podemos superarlo a Dios en su dar y no podemos superar tampoco a nuestro querido Señor Jesucristo en su darse. Romanos 8, versículo 32, miren lo que dice acá. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué pregunta? ¿Qué locura? ¿Cómo no nos va? Nos dio al Hijo, ¿no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Cómo se le puede ocurrir? Así que si en algún momento le pasa lo que leímos en Ageo, medite sus caminos. Juan capítulo 3. Versículo 16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hablando de porcentajes, es importante reiterar que el Padre Celestial dio el 100% de Jesucristo, no dio el 10%, no dio el 40%, dio el 100%, y nuestro querido Señor dio el 100% de sí, de todo lo que Él tenía, lo dio su vida. Nadie puede ganarle a Dios en el dar. El amor de Dios lo llevó a su dar generoso por todos nosotros con el propósito de que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro dar generoso también debiera tener un propósito. Gálatas capítulo 1.
En el versículo 4 dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, que dijimos que dio el 100% de sí mismo, él se dio a sí mismo, dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados con el propósito de liberarnos del presente siglo malo, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, como vimos en Juan 3:16, que Dios ama tanto a la humanidad que entregó a su unigénito Hijo. Primera de Crónicas 29, fíjense cómo pasamos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primera de Crónicas 29. Reconocemos con gratitud en nuestros corazones que todo lo que hay en la tierra es de Dios y le agradecemos por bendecirnos con esas cosas y lo hacemos en proporción a nuestro reconocimiento de que Él es nuestra fuente de recursos. Eso reconocemos. Usted podrá recibir el sueldo de su empleador, de la empresa donde trabaja, pero en verdad esa empresa a la larga, si usted va trazando hacia atrás, en algún momento va a llegar a la tierra que es de Dios y de donde sacaron la materia prima para que se elabore, se produzca, se distribuya, se empaquete y todo eso, y usted pueda vender o comprar o lo que fuera. Siempre vamos a llegar a la tierra que es de Dios. Entonces usted agradece al generador inicial, al primero, al bendito Padre Celestial, que nos dio todos los recursos en esta tierra para nuestro bien. Dios es nuestra fuente de recursos. Así que siempre, teniendo en cuenta la gracia y la misericordia de Dios, siempre teniéndolas en cuenta, nos hacemos de esas bendiciones de Él a nosotros en proporción a nuestra necesidad, deseo y fundamentalmente nuestra creencia. Primera de Crónicas 29, versículo 14 dice, porque ¿quién soy yo?, dice el rey David, ¿y quién es mi pueblo?, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David sabía de dónde venían las cosas. El rey tenía bien en claro quién era su fuente de recursos. Por eso ofrecía voluntariamente en agradecimiento, en reconocimiento, en respuesta. Y nunca se olvide de algo, que nuestro dar es más bien una devolución proporcional. Ojo, usted devuelve proporcionalmente. No podemos ganarle a Dios en su inmenso dar amoroso para que tengamos vida eterna. Tampoco podemos ganarle al Señor Jesucristo en su darse a sí mismo para redimirnos y darnos acceso directo, sin pagar peaje, directo a nuestro querido Padre Celestial. Salmos. Al comienzo, el 24, Salmo 24. El versículo 1, mire lo que dice, por si no lo teníamos en claro, por si se nos pasó, por si se nos olvidó. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Jehová. Por eso cuando Dios confrontó al pueblo de Israel en Malaquías, le dijo que le habían defraudado con los diezmos y ofrendas, porque todo lo que ellos cultivaban y producían era gracias a Dios. Y hay una cosa que nunca hay que equivocarse, porque aún las grandes tecnologías de hoy día, las grandes empresas de hoy día, dependen de la tierra que es de Jehová para hacer sus cosas. Uno pensaría, por ejemplo, ¿qué tendrá que ver la computación con que la Tierra es de Dios? Bueno, les pregunto, ¿de dónde sale el silicio? ¿De dónde sale el germanio? ¿De dónde sale el bronce, el cobre, la plata, el oro para hacer los circuitos impresos? ¿De dónde sale el petróleo que a través de distintas elaboraciones se hacen las plaquetas de circuitos impresos para que alguien las ponga en una cajita así cuadradita con un visor y nosotros podamos usar una computadora? ¿De dónde cree que sale de todo eso? ¿Dónde empezó todo eso? No empezó en la IBM, ni en Exxon, ni en Boeing. Empezó con nuestro querido Dios haciendo la tierra por amor a lo que Él iba a poner arriba de la tierra, a nosotros, los suyos,
¿cómo no vamos a retribuirle a nuestro querido Dios? ¿Cómo no va a ser Él nuestra fuente de riqueza? Porque no solo lo puso, sino que además lo vivifica. Todo es de Él. Así que la aviación con sus grandes adelantos, la energía nuclear, sus aplicaciones, todas las ciencias materiales necesitan en algún momento de las materias primas que Dios proveyó en la tierra para hacer todas las cosas. Todo viene de Dios. No se confunda porque usted ve un papelito muy bien impreso con un prócer de su bendita nación. Todo, lo parezca o no, empieza en la tierra, y todo lo que hay en la tierra y lo que hay en ella no es de estas grandes empresas, sino de nuestro querido Dios. Nehemías 9. Estas son cosas muy simples, pero hay que tenerlas bien en cuenta en la mente de uno, no solo para recordarlas, sino para vivirlas. Nehemías 9, versículo 6, mire lo que dice Nehemías 9, 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, como si no hubiese sido suficiente que lo hiciera. Dice que Él los vivifica, y los ejércitos de los cielos y nosotros también te adoran. ¿Cómo no lo vamos a adorar a nuestro querido Dios? Lo recontra adoramos a nuestro querido Dios. Lo honramos con nuestras vidas y con todos los dares que podemos tener, en beneficio de que su palabra sea conocida por las personas. Así como nos bendijo a nosotros y nos bendice a nosotros, queremos bendecir a los demás. Salmos 89, ¡qué bárbaro! ¿No estaba bien entonces que el pueblo de Israel en momentos de Malaquías o inclusive hoy mismo no tuviera un reconocimiento mínimo retributivo de lo que uno le debe al Creador? Este es el mismo Dios nuestro que nunca va a dejar de ser propietario y vivificador de todo. Por eso, ¿por qué retener el 10,52%, el 42,15%, el 9,17%, cualquiera sea el porcentaje que usted dé con un corazón alegre? Salmo 89, versículo 11, estamos visitando lugares donde ya estuvimos. Tuyos son los cielos y tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Uno es un administrador, más que un poseedor o propietario, administrador, eso es lo que somos. Desde esta perspectiva entonces, uno ve a sus bienes como si fuera un cuidador más que un dueño. Cuando un hijo de Dios madura en el conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, se da cuenta, se percata de que no solo es responsable de ofrendar la proporción que cree retributiva al Padre, sino que también es responsable de administrar el resto que queda a su cuidado. Usted administra el 100% de lo que recibe. Es por eso que usted de ahí primero, de ese 100% primero que nada, separa con reconocimiento honesto, con corazón alegre y grato, el porcentaje que desea disponer como agradecimiento a su Padre Celestial. Caramba. Como parte lógica de nuestra buena administración, primero separamos la parte de su proveedor, del proveedor suyo, de Dios. Recién ahí continuamos con la distribución, con la misma alegría de corazón. Pero, damas y caballeros, Dios primero en todo.